Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les doy la más cordial bienvenida a este módulo donde estaremos hablando, entre otras cosas, de los profetas. Y hoy quiero hablar sobre los profetas que estuvieron activos en el siglo VIII antes de Cristo, que fue un periodo de hegemonía asiria. No quiero darles demasiada información porque realmente es bastante complicada la información con respecto a eso, pero estamos hablando del imperio neo-asirio que existió ya por el siglo noveno, octavo y terminó siendo destruido por los babilonios a finales del siglo séptimo. Y es interesante porque los profetas, algunos de los profetas más famosos que conocemos, los profetas clásicos como Isaías, estuvieron activos o comenzaron su actividad durante este periodo de la hegemonía asiria. Entonces hoy quiero hablar sobre eso. Quiero hablar sobre 4 profetas que estuvieron activos durante el periodo de la hegemonía asiria, por ejemplo, Isaías y Miqueas. Y los últimos dos, Sofonías no estuvo activo durante el periodo de la hegemonía asiria, pero su libro, o el libro que lleva su nombre, tiene que ver con el imperio asirio. Y luego Nahum también tiene que ver con el imperio asirio, a pesar de que posiblemente este libro fue compuesto bien al final, ya cuando los asirios no existían más como nación. Una cosa que debemos decir al respecto de los profetas clásicos. Los profetas clásicos son los 15 profetas que tenemos en la Biblia hebrea. Entonces tenemos a los 3 grandes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego tenemos al libro de los 12, ¿no? Que es el libro de Oseas, Joel, Amós, Obadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sefania, Agai, Zacarías y Malaquías. Esos son los 12. Esos 15 profetas, los estudiosos los conocen como los profetas clásicos. Y esa designación tiene que ver con el hecho de que ellos tienen libros asignados a sus nombres. Porque sabemos, inclusive la propia Biblia hebrea menciona muchos otros profetas que no tuvieron libros o no tienen libros asignados a su nombre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el profeta Natán, Samuel, a pesar de que hay algunos individuos, algunos estudiosos que atribuyen, por ejemplo, el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel a Samuel, pero en la realidad muy pocos creen que Samuel sea el autor de esos libros. Entonces, estos 15 que tenemos, los que mencioné ahora, son considerados clásicos. Ese es el rótulo, el nombre que se les da a estos profetas, porque hay libros que llevan sus nombres. Y estos profetas comenzaron a estar activos durante la monarquía de Israel, especialmente durante este periodo donde especialmente la nación de Israel, la nación de Judá, se vieron amenazados por los asirios. Como ya dije anteriormente, Asiria fue un gran imperio que surgió en la Mesopotamia superior, allá más o menos donde está hoy en día el noroeste del país de Irak, ¿no? Ellos tenían 2 capitales, tenían la capital de Asur y la capital en Nínive. Y los asirios fueron realmente un gran imperio, duró más o menos unos 200 años, el nuevo imperio asirio.
Y ellos tenían por práctica que cada primavera, o sea, ellos están en el hemisferio norte, cada primavera ya por marzo, abril, salían de campaña por el Oriente Medio y atacaban a las naciones vecinas, deponían reyes, destruían ciudades, deportaban a mucha gente y traían muchas ganancias, tributo es la palabra que se usa, de regreso para Siria. Y eso lo hicieron prácticamente por siglos, ¿no? Casi todos los años salían de sus tierras y se iban a hacer eso en las regiones vecinas, ¿no? Y en el siglo octavo, ellos entonces tenemos la nación de Israel al norte, la nación de Judá. Los asirios hicieron eso con estas dos naciones. En el siglo octavo tenemos entonces a dos profetas, ambos del sur, o sea, de la nación de Judá, Isaías de Jerusalén y su contemporáneo Miqueas, que interpretaron los acontecimientos, lo que estaba pasando en el área internacional con respecto a la voluntad de Dios, lo que Dios estaba haciendo para el pueblo de Judá, el pueblo de Israel en ese tiempo, en la mitad del siglo octavo. Sofonías vivió unos 100 años más tarde de aquellos dos, de Isaías y Miqueas, y él posiblemente estuvo activo durante el periodo del rey Josías, que vivió a finales del siglo séptimo. Josías, que es el gran reformador, ¿no? En la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, tal vez tengamos 3 o 4 héroes. ¿No? Tenemos a Moisés, David y Josías. Tal vez Ezequías, si se quiere. Josías es uno de los grandes héroes de la Biblia hebrea por las reformas que hizo, por la forma en que él centralizó el culto, o sea, la adoración al Señor en la ciudad de Jerusalén. Y realmente los historiadores de la historia deuteronomista, o sea, de Josué hasta Segunda de Reyes, no se cansan de cantar las alabanzas de Josías. Bueno, y tenemos entonces a finales del reino de Josías, ya allá a finales del siglo séptimo, tenemos a Nahum, y ya estaré hablando entonces un poquito más de la historia de Nahum. Hablemos entonces del libro de Isaías. Es claro que el libro de Isaías es uno de los más importantes de toda la Biblia, ¿no? Un libro largo, 66 capítulos, un libro de tremenda contribución teológica. Aparte del libro de los Salmos, el libro de Isaías es el libro más citado por los autores del Nuevo Testamento. Entonces tenemos los Salmos, ¿no? Los autores del Nuevo Testamento van a los Salmos y leen los Salmos y sacan mucho material de los Salmos para hacer citaciones de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Pero no solamente los evangelistas hacen eso, sino que otros autores van a los Salmos. Y otro libro que es muy cercano en ese uso que hicieron los autores del Nuevo Testamento es el libro de Isaías. Tanto es que algunos estudiosos lo llaman el quinto evangelio. Es claro que el libro de Isaías no está en los evangelios, no está en el Nuevo Testamento, pero tal es el uso que hicieron los autores del Nuevo Testamento que es realmente considerado un gran aporte en la formación, en el entender teológico que hicieron los autores del Nuevo Testamento. Bueno, el libro de Isaías es considerado por muchos como la obra de un solo autor.
¿no? El famoso profeta Isaías que vivió allá por el siglo octavo, más o menos a mediados del siglo octavo hasta mediados bueno, hasta final del siglo octavo. Pero en la realidad, hoy en día el libro es visto más como una antología, no se ve más que el autor, o mejor dicho, que el libro sea compuesto por solo un autor, sino que es un libro compuesto por lo menos a lo largo de 3 siglos. Vamos a hablar entonces ahora de la formación del libro de Isaías. Esto que les estoy presentando en esta diapositiva es una manera bien simple de explicar más o menos el contenido y posiblemente las 3 grandes secciones del libro de Isaías. Y esto viene más o menos del autor alemán Bernhard Doom, que escribió un comentario muy influyente allá por finales del siglo XIX. El apellido de él se escribe D-U-H-M, Bernhard Doom. Y él escribió este comentario que de hecho es un dato curioso. La mayoría de los autores, de los estudiosos del libro de Isaías mencionan a Doom, pero su comentario nunca ha sido traducido del alemán al inglés, por ejemplo. Todo el mundo que lo usa continúa usando el original alemán. Y Doom en ese comentario que escribió allá por 1892, dice que el libro de Isaías se puede dividir claramente en 3 secciones. La primera sección comprende los primeros 39 capítulos. Estos capítulos habrían sido escritos por el profeta Isaías de Jerusalén, ¿no? El profeta que era anteriormente un sacerdote y que tiene una visión del Señor que es narrada en el capítulo 6. Y entonces en esa visión el Señor lo llama para volverse de sacerdote a profeta, para hablarle al pueblo de Judá del el juicio que venía sobre el pueblo de Judá por todas las cosas que en general le desagradan al Señor, ¿no? El comportamiento del pueblo de Judá, en fin. Isaías estuvo activo entre la mitad del siglo octavo hasta finales del siglo octavo, ¿no? En la nomenclatura tradicional, los años 700 corresponden al siglo octavo, ¿no? Estamos hablando, es claro, antes de Cristo. For Doom, la segunda sección comprende los capítulos 40 a 55. Y aquí sí podemos hablar de un solo autor. Es claro que estos capítulos fueron escritos por un individuo que no vivía más en Judá, que no vivía en Jerusalén. Los tiempos han cambiado, ¿no? El pueblo de Judá había sido deportado por los babilonios a principios del siglo VI. Y este profeta anónimo, porque en la realidad no sabemos quién escribió estos capítulos, este profeta anónimo escribe estos 16 capítulos para incentivar al pueblo, para decirle a sus coterráneos judíos, y por este tiempo ya podemos hablar de judíos, que están en Babilonia, de que el Señor los va a sacar, el Señor va a crear un nuevo éxodo, los va a retirar de la tierra de Babilonia y los va a traer nuevamente a Judá, a una Judá reconstruida, a una Jerusalén reconstruida. Estos 16 capítulos son de los más bellos que hay en toda la Biblia. La poesía es exuberante, es realmente bellísimo, ¿no? El profeta anónimo, porque no sabemos quién escribió esta sección, entonces sostiene que el tiempo del juicio ya pasó y que viene la redención, la restauración, tanto del pueblo como de Judá como nación. Y luego tenemos una tercera sección
que nos dice Doom es encontrada en los capítulos 56 a 66, que una vez más no sabemos quién compuso, pero una vez más tenemos un tiempo diferente. Estos capítulos habrían sido compuestos, escritos, unas décadas después de las décadas, perdón, del trabajo del segundo Isaías, o de la segunda sección, ¿no? Al respecto, los estudiosos, o mejor dicho, Doom fue el que le dio a estas secciones los siguientes nombres. La primera sección, él la llamó Primer Isaías. La segunda sección, capítulos 40 a 55, él la llamó Segundo Isaías. Y la tercera sección, capítulos 56 a 66, él la llamó Tercer Isaías. Y hasta hoy en día, si usted va a un comentario, especialmente un comentario técnico, científico, usted va a ver generalmente esas designaciones, esos rótulos, ¿no? Primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, para referirse a diferentes secciones del libro escritos en diferentes tiempos históricos, ¿no? Regresemos entonces al tercer Isaías o a la tercera sección. Estos capítulos fueron escritos unas décadas después del segundo Isaías y ya son más como una colección heterogénea, no es tan homogénea como lo que vemos en la segunda sección. Es posible, seguramente que muchos de los exiliados judíos ya habían regresado a Judá, pero lo que encontraron allí no fue el cumplimiento de las grandes promesas que el segundo Isaías les había hecho. Lo que encontraron allí fue de hecho dificultad, devastación, división, en vez de unidad del pueblo judío que había regresado, del pueblo judío que permanecía en la tierra de Judá. Lo que hubo fue disensión, división, peleas, si se quiere. Bueno, déjenme solamente mencionar una cosita más con respecto a esto y entonces continuamos adelante. Esta forma de hablar del libro de Isaías es una forma muy sencilla, a cierto punto muy fácil. Porque uno puede decir, bueno, el primer Isaías son los primeros 39 capítulos, el segundo Isaías son los capítulos 40 al 55 y el tercer Isaías son los capítulos 56 a 66. Fácil, ¿no? Terminemos de hablar, vamos a ver el Chavo del 8. En la realidad es un poquito más complicado que esto. Porque, por ejemplo, los capítulos 24 al 27, que segundo Doom, pertenecían al primer Isaías y hubieran sido escritos en el siglo VIII, en la realidad hoy en día los estudiosos creen que esos capítulos fueron escritos siglos después. O sea, no fue Isaías el que los compuso, sino fueron escritos tal vez allá por el final del siglo VI o inclusive el siglo V. Esos capítulos 24 al 27, son conocidos como el Apocalipsis de Isaías. Entonces ya se dan cuenta que ahí el entendimiento, el esquema de Doom como que se cae un poco. Por ejemplo, otra cosa, es posible que el capítulo 1, que segundo Doom pertenece al primer Isaías, el capítulo 1 fue escrito como una introducción a toda la obra, todo el libro. Entonces, no fue escrito por Isaías de Jerusalén, sino que fue escrito mucho tiempo después, cuando el libro entero ya estaba tomando la forma que tiene hoy en día. Entonces, el capítulo 1 fue hecho como una introducción a toda la obra. Entonces, aquí tenemos una vez más que este sistema no funciona. Bueno, entonces yo preferiría hablar de hecho de periodos históricos en los cuales las diferentes secciones de Isaías fueron escritas, ¿no? Entonces tenemos el periodo del siglo VIII, cuando los asirios eran dominantes, eran hegemónicos sobre la región. Tenemos el periodo del siglo VI, cuando la hegemonía pasó
al imperio babilonio. Y ahí yo pondría todos los capítulos del segundo Isaías. Esos capítulos, esa parte sí fue escrita por un individuo durante el periodo de hegemonía babilonia. Y la tercera sección fue escrita durante el periodo de la hegemonía persa, a finales del siglo VI y durante el siglo V. Entonces, en vez de tener secciones tan fáciles como estas que nos dijo Doom, tenemos periodos históricos donde podemos entonces colocar diferentes secciones del libro que corresponden temáticamente a lo que estaba pasando en la nación y en el mundo en esa época. Bueno, yo sé que esto es un poquito complicado, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer, no? El libro de Isaías representa entonces los grandes temas, las preocupaciones principales de los profetas de Israel, que son advertencias con respecto al juicio, ¿no? Dios advirtiendo a su pueblo que debido a su comportamiento, el juicio divino va a venir. Al mismo tiempo tenemos anuncios de perdón y reconciliación. Y de hecho los estudiosos se han dado cuenta de que los editores de los libros proféticos en general, esa es la forma como arreglaron el material. Uno encuentra una amenaza o una advertencia de juicio seguida de una promesa de redención o de perdón, seguida de otro anuncio de juicio, seguido de promesas de perdón, reconciliación y finalmente entonces responsabilidades de la redención o de la restauración. Y esta es la manera como los libros, por ejemplo, Isaías sigue más o menos ese patrón, ese formato. Tenemos advertencias o amenazas de juicio, promesas de perdón, redención, amenazas, promesas, amenazas, promesas, y así va, y de vez en cuando entonces tenemos anuncios o pasajes que hablan de la responsabilidad de los que han sido redimidos. Y ese parece ser el esquema, el formato que siguieron los editores de los libros proféticos para componer estos libros. Hablemos del profeta Isaías de Jerusalén. Como ya les dije antes, este profeta estuvo activo en la mitad del siglo VIII, cuando los asirios eran dominantes, ¿no? Y según nos dice el libro el capítulo 1, que es el capítulo de introducción al libro entero, Isaías estuvo activo durante el reinado de 3 reyes de Judá, Jotam, Acaz y Ezequías. O sea, su actividad profética fue realmente muy larga, ¿no? Con respecto a la estructura de sus oráculos, tenemos más o menos lo que les anuncié en la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos un anuncio de juicio seguido por anuncios de promesas de redención, de perdón, de reconciliación. Con respecto a los destinos que Isaías anuncia, permítanme hacer una pausa y yo les sugiero que ustedes lean ustedes mismos el capítulo 6. Por favor, lean el capítulo 6 porque es bien importante. Los estudiosos piensan, de hecho, que el capítulo 6, en algún momento de la formación del libro de Isaías, fue el primer capítulo, ¿no? Porque es el llamado del sacerdote Isaías a volverse un profeta. Y en ese llamado, el Señor le dice a Isaías que él debe salir por Judá y anunciar el juicio.
Y en lo que sigue, el profeta Isaías entonces anuncia dos posibles destinos para el pueblo de Judá. El primero es prosperidad. Si ellos ponen el bienestar humano por encima de las ganancias. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 19 a 20. Una vez más, léanlos, lean ese pasaje ustedes mismos. Entonces, si ustedes, pueblo de Judá, ponen a sus semejantes, a sus vecinos, por encima de sus deseos de lucro, de ganancia, ustedes van a recibir prosperidad del Señor. Pero si no, pero si especialmente los líderes y el pueblo continúan en su camino de opresión, lo que deben esperar, lo que pueden esperar entonces es la destrucción. Vean, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 17, el capítulo 3, 13 a 15, el capítulo 5, versículos 8 al 20, el capítulo 10, versículos 1 al 4, ¿no? Entonces, si ustedes continúan en ese camino de opresión, ustedes van a recibir castigo, ¿no? El juicio de Dios. Con respecto a la profecía y la diplomacia, yo quisiera poder tener tiempo para explicar, hacer una exégesis del capítulo 7, que es un capítulo bien importante, donde el rey Acaz entra en pánico porque la nación de Judá está siendo amenazada por el vecino del norte, que es Israel, y por el vecino más al norte, que es Siria. Y estas dos naciones se unieron, se han unido y están amenazando con entrar a Judá, de poner a Acaz, poner un rey que de su complacencia, y forzar al pueblo de Judá a que se una en una coalición contra los asirios, ¿no? Y Isaías hace parte de estas negociaciones, de este conflicto que está pasando. Una vez más, léanlo, por favor. Yo les sugiero, de hecho, que lean el capítulo 7 varias veces, especialmente en una Biblia que tenga buenos comentarios, ¿no? Yo quiero hablarles por ejemplo, de esta Biblia. Esta Biblia, a ver. Esta Biblia, no se puede ver bien el título, pero es la Biblia de estudio puesta por la Sociedad Bíblica Unida hace ya algunas décadas y tiene unas excelentes notas. Bueno, se me corrió la diapositiva, perdón. Bueno, vamos a continuar hablando entonces sobre el libro de Miqueas. Miqueas fue un profeta contemporáneo de Isaías. Ellos vivían más o menos, vivieron al mismo tiempo, ¿no? En mitad del siglo VIII hasta final del siglo VIII. Pero Miqueas era del campo. Miqueas era del campo, mientras que Isaías era de la ciudad, ¿no? Yo no sé cómo es en sus tierras donde ustedes crecieron, donde ustedes nacieron, crecieron, pero en el país donde yo nací hay una diferencia muy marcada entre las personas de la ciudad y las personas del campo, ¿no? Yo no apruebo las actitudes de la gente de la ciudad con respecto a las personas que viven en el campo, pero eso es una cosa que se ve en las grandes ciudades, que la gente que vive en las ciudades tiene una actitud de desprecio por los campesinos, por las personas que se crearon o nacieron en el campo, ¿no? Son vistos como maleducados, como
Bueno, en fin. Miqueas es un profeta del campo, ¿no? Él nació en unos cuantos kilómetros en las afueras de Jerusalén, mientras que Isaías era de la ciudad, ¿no? Miqueas era un poquito más joven que Isaías. Y Jaime Vázquez Allegue sugiere que Miqueas conocía a Isaías y que Miqueas viajó hasta la ciudad de Jerusalén y que él era muy crítico de la gente de Jerusalén, e inclusive hasta tal vez era crítico de Isaías, porque Isaías anunciaba la protección del Señor por causa de la existencia, por causa del templo en Jerusalén. Según Allegue, o Vázquez, perdón, Miqueas no compartía esa teología, no compartía esa visión, ¿no? Entonces, mientras que Isaías es un hombre de la ciudad, hasta cierto punto de la élite, ¿no? Muchos estudiosos han sugerido que Isaías pertenecía a la familia real, a la familia monárquica, ¿no? Que él tenía acceso a los reyes, de una manera en que otros no es fácil tener acceso a un rey, ¿no? Isaías simplemente parece ir y venir en su contacto con los reyes de Judá. Miqueas era un hombre del pueblo, ¿no? Y quiero mencionarles unos, y ahí esto sí lo voy a leer, de la forma en cómo él critica a sus contemporáneos. Y les estoy leyendo de la Biblia de estudio, la Biblia en lenguaje de hoy, que en la realidad es una traducción, no es una paráfrasis, es una traducción de la Biblia de los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, al castellano. Escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel, ¿acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal, despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para la olla. Un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido. Esto es el capítulo 3, versículos 1 al 4. Ahora escuchen en el mismo capítulo, ahora los versículos 9 al 12 del capítulo 3. Escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel, ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está derecho, que construyen Jerusalén, la ciudad del monte Sión, sobre la base del crimen y la injusticia. Los jueces de la ciudad se dejan sobornar, los sacerdotes enseñan solo por dinero, y los profetas venden sus predicciones, alegando que el Señor los apoya y diciendo, el Señor está con nosotros, nada malo nos sucederá. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Jerusalén, la ciudad del monte Sión, va a quedar convertida en barbecho, en un montón de ruinas, y el monte del templo se cubrirá de maleza. Miqueas capítulo 3, versículos 9 al 12. Entonces, Miqueas es muy duro, su crítica es muy dura sobre sus contemporáneos, la gente de Judá y especialmente los jefes. Ahora, hay uno de los capítulos, uno de los pasajes más bellos de la Biblia entera, está en el libro de Miqueas, capítulo 6. Y esto quiero leerlo nuevamente también. Capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto? ¿Se alegrará el Señor
si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor ya te ha dicho, oh mortal, oh ser humano, en qué consiste lo bueno, y qué es lo que Él espera de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal, y que obedezcas humildemente a tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Bellísimo, bellísimo. Bueno, el profeta o el libro del profeta Sofonías, Sofonías fue contemporáneo del rey Josías, que vivió en el siglo séptimo, o sea, los años 600 y pico, ¿no? Allá por final de los años 600. El enfoque de Sofonías es parecido al de Amós, pero más ampliado, ¿no? Eh, en el libro de Amós encontramos esta frase, el día del Señor. Y el día del Señor es un día de juicio para la nación de Israel en el libro de Amós. Pero en el libro de Sofonías, el día del Señor va a ser ampliado. No va a cubrir solamente juicio a Israel, sino a toda la tierra. Toda la tierra será exterminada. Encontramos en el libro de Sofonías muchas maldiciones y promesas. ¿Se acuerdan del esquema, la estructura que yo les sugerí anteriormente, de cómo los libros proféticos fueron estructurados? ¿No? Encontramos anuncios o advertencias de juicio, promesas, juicio, promesas, en fin, ¿no? Y por eso mismo entonces vemos que el libro concluye con una visión positiva, ¿no? Y esto se está haciendo largo, entonces ya voy a terminar. Permítame hablar acerca del libro de Nahum. Nahum. Es muy probable que el libro de Nahum haya sido escrito a finales del siglo VII, cuando ya el imperio asirio había sido destruido por los babilonios. La capital del imperio asirio era Nínive, la capital más importante, y ella fue destruida en el año 609 por los babilonios. El libro de Nahum tiene tres capítulos y esos tres son oráculos, cada uno de ellos celebrando la destrucción de Asiria, ¿no? Entonces, el libro de Nahum, yo no sé cuántos de ustedes lo hayan leído, cuántos de ustedes hayan enseñado o predicado sobre Nahum. Es uno de esos libros que casi nunca uno lee, ¿no? Pero es interesante ver el sentimiento de un judío por una nación que ha oprimido a su pueblo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo se sienten los ucranianos con respecto a sus vecinos los rusos, la forma como los rusos, por siglos, porque esta guerra que Rusia lanzó en el año 2022 no ha sido la primera. Rusia ha invadido, ha atacado a Ucrania por siglos ya. Mucha gente ha muerto, ¿no? Por ejemplo, en el periodo del dictador Joseph Stalin, muchos ucranianos fueron muertos. Entonces, imagínense ustedes cómo se sienten los ucranianos con respecto a los rusos. Y este sentimiento, que no es un sentimiento sano, un sentimiento que yo creo que los cristianos debemos tener. Este sentimiento es lo que vemos en el profeta Nahum con respecto a la destrucción de Asiria, ¿no? Bueno, el libro de Nahum interpreta el destino de Nínive como parte de la intención del Señor, de Yahvé, de mejorar las condiciones de la comunidad del pacto, ¿no? O sea, del pueblo de Judá. Una cosa final, y es que el profeta Nahum es bien diferente de lo que vemos en la
en el mensaje del profeta Jonás, ¿no? Del libro de Jonás. En Jonás, un libro de 4 capítulos, el Señor instruye a Jonás a ir a Nínive y anunciar el juicio, la destrucción inminente de Nínive por causa de la maldad, de la violencia de Nínive. Y cuando los ninivitas escuchan a Jonás, ellos se arrepienten y el Señor los perdona, ¿no? En el libro de Nahum no tenemos eso. El libro de Nahum es una celebración de la destrucción de Asiria, de la destrucción de Nínive. Bueno, les agradezco una vez más su atención y que Dios les bendiga.